antes de las vueltas que yo daba, o que decían que yo nada más vivía en la calle, era que Chanel me preguntaba que no sé dónde yo estaba. Sí. Yo estaba, por ejemplo, en un taller de mecánica. Que eso te quería preguntar. Sí. Antes de entrar al mundo de la radio, cuéntanos un poquito de los emprendimientos que tuviste. Sí, yo, por ejemplo, estando en el liceo, comencé a ver que todos los mecánicos siempre tenían como mucho dinero en los bolsillos. Y yo decía, no, pero espérate. Y allá en San Cristóbal hay un... Había un enfoque, había un claro enfoque. Sí, sí, él dijo, me voy a engrasar. Pero... Sí, entonces yo cogía para allá y comenzaba a aprender mecánica. Y tengo unos grandes amigos de San Cristóbal que son emprendedores, son una familia muy seria, la familia de Dionisio. Ellos tenían una empresa, o tienen todavía, envasadora de gas. Y yo me montaba con ellos a repartir los tanques de gas. Oye, qué peligro. A repartir los tanques de gas. Quizá en esa época era como más para, no lo veía como de dinero, sino como una diversión. Pero me pagaban. Por cierto, cuñado, nunca me liquidaron. No sé si hay algo. Si hay algo. Entonces nos decimos cuñado de cariño. Y yo veía a los mecánicos con dinero. Y yo dije, no, pero yo voy a esto, lo que yo voy a estudiar mecánica. Entonces, estando en el liceo, me inscribo en IDT, Instituto Dominicano de Tecnología, que está en la Rosa Duarte con Pasteur. Ahí. Entonces, voy y me inscribo en mecánica industrial. Cuando ya yo tengo un año, casi, eso duró 2 años, yo dije, pero es que esto no es lo que yo quería estudiar. Yo no quería estudiar, era mecánico de carro, porque eso era lo que yo veía con dinero. Y yo dije, ay, Dios mío, ¿en qué yo me metí? Pero ya tengo que terminar. Entonces consigo un trabajo en la fábrica de colchones, se llama Maprica. El mecánico industrial trabaja con tornos, con fresas, con fresadoras. Y fabrica piezas. Por ejemplo, este tipo de pieza la puede fabricar en ese taller. Pero eso no dejaba dinero diario. Yo quería algo de dejar de dinero diario y yo lo que quería era mecánico de carro. Entonces me dijeron que era mecánico industrial y yo pensaba que era eso. Y no era eso realmente. Yo estaba por Café Indubán trabajando como 10 o 12 horas haciendo los colchones, los springs de los colchones, introduciéndolo en la máquina. Tú tenías que tener un paquete de los springs, tú lo ibas entrando a la máquina, entonces esa máquina lo iba procesando y te iba haciendo el colchón. Yo, pero esto me pagan cada 15 días que esta gente me paga. Yo quiero algo diario. Después de ahí trabajé como 3 meses en la Presidenta, en la cervecería, también en el área de mecánica industrial, pero igual pagaban una vez al mes. Entonces, siempre yo quería como algo que me diera dinero diario. Y me pongo a pensar, digo, bueno, hay un método en esa época de inglés, estaba de moda, se llama método Cortina. Se llamaba el libro. Entonces me aprendí como 30 lecciones de ese libro. O sea, las memoricé. Y entonces comencé a dar clases de inglés. Y ahí entonces... ¿Particular o en algún instituto? No, en un instituto. Bueno, estuve hace un mes o menos de viaje. Y en el aeropuerto me encuentro... con una persona y me dice, ¿y tú no te acuerdas de mí? Digo, no me acuerdo, me dice, de San Cristóbal, que tú me dabas clase de inglés. Digo, ¿cómo? Yo daba clase de inglés. Y entonces, yo ahí aproveché y le pregunto, pero yo daba clase, o sea, yo te la daba, no, en el instituto. O sea que me contrataron en un instituto para dar clases de inglés. Pero en el liceo, una profesora de inglés, cuando ella faltaba, me ponía a sustituirle en el propio liceo. O sea que parece que esas lecciones del método Cortina que me embotellé daban su resultado y me mandaban a dar clases
de inglés. Luego entonces, en el instituto me hice como medio famoso, de que profesor de inglés. Y yo puse una escuela, se llamaba Juber School. Yo no sabía eso. Sí. Hice también Juber School. me la grabó la promoción, un locutor que falleció muy famoso, de Bonao, se llamó el Boy from Bonao, fue el locutor más famoso de la Mega de Nueva York. Y me grabó esa promoción como por el 87, por ahí. Y yo estaba trabajando también en la emisora. Y me grabó esa promoción. Entonces, hice un folleto de frases idiomáticas. Yo recopilé todas las frases que yo encontraba, hice un folleto. Y quería entonces imprimir eso, pero no tenía ni el dinero ni la facilidad de imprimirlo. Entonces, para yo hacer el folleto de frases idiomáticas, todos los libros de inglés que yo encontré, yo los puse en la mesa de la casa de donde se come. Y eso duró como 2 días ahí, hasta que un hermano mío agarró y me quitó todos esos libros ahí. Tú no vas a dejar que uno coma aquí con ese disparate que tú estás haciendo. Entonces tuve que irme con mi libro por otro lado. Y nunca pude sacar el folleto de frases idiomáticas, porque yo decía, si uno hace un folleto, como un pequeño libro, de frases como de las que tú necesites, porque en esa época decían, mira, si el que se va para Nueva York y no sabe inglés, va a pasar trabajo. Entonces yo decía, no, pues yo voy a hacer un folleto que... Lo básico para que te defienda. Lo básico. Sí, o sea, y entonces hice muchas frases, don't be afraid. O sea, entonces yo decía, mira, eso es, si tú te dicen algo, dice, no tenga miedo, tú dices así. Tú lo pones así. Entonces yo lo ponía en inglés y español. Exacto. Y nunca pude hacer ese folleto. Luego entonces recortaba, o sea, como barbero, pero los amigos míos me pagaban, sí. Yo no sé si recortaba bien o mal, ellos sí recortaban. Yo no sé si era, cuando era no me pagaban, porque cuando era yo no recortaba muy bien. Pero todo eso aparte de la emisora, todavía sí, todo eso, yo hacía todo eso porque vamos a decir, el mensaje del hermano mío que yo entendí desde el primer momento, o no desde el primer momento, como al año era, como ocupar mi mente. Eso era lo que él quería, que yo ocupara mi mente. Entonces, yo como que le cogí la seña, entonces ocupaba mi mente. Estaba primero los sábados en la emisora, después de lunes a sábado. Los domingos me ponía a recortar. En la noche daba clase. Pero en el liceo, que estudiaba en la mañana, tuve que inscribirme en la noche para poder estudiar. Perdón, en el liceo estudiaba en la mañana y en la noche estaba en el IDT. Entonces, para poder trabajar, cuando conseguí trabajo, tuve que inscribirme en la noche para poder trabajar en el día. Entonces ya en la emisora, cuando mi hermano ve como que tengo cierta capacidad para lo que estoy haciendo, parece que lo estaba ya haciendo bien, me da la responsabilidad del estudio de grabación, ya no de grabar cassette, sino ya de ser el encargado de grabación, de capturar las voces de los locutores que iban a hacer los comerciales, de pautar los comerciales que salían al aire. Luego me da el chance de control, o sea, de poner música. Y me puso un horario estelar. Me puso de 3 de la mañana a 7. Todo el mundo escuchando esa hora. El pico de audiencia. Sí. Y en esa hora, pero había mucha gente en esa. Por ejemplo, en